Buenos días, señores miembros del jurado calificador. El día de hoy realizaremos la sustentación oral de nuestro trabajo de grado titulado Excel Learning como herramienta didáctica gamificada que permite fortalecer el planteamiento y resolución de problemas con números decimales en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Santo Tomás de Aquino de Titiribí, Antioquia. Los integrantes de este grupo son Jessica Tencia Pérez, Giovanni Cabrera Ramírez, María Liliana García Sierra y Luis Carlos Mera Palechor, con Dixon Londoño Salgado como nuestro director. Planteamiento del problema. Entonces, partimos de la identificación de dificultades recurrentes en la comprensión y aplicación de números decimales. Los resultados PISA e IFES reflejan una brecha significativa en pensamiento matemático y resolución de problemas. Estas dificultades se asocian al uso predominante de estrategias tradicionales que no conectan el aprendizaje matemático con contextos reales ni promueven la motivación. Frente a esta situación, propusimos el desarrollo e implementación de un red con Excel Learning fundamentado en la gamificación para fomentar la motivación y fortalecer el pensamiento matemático de los estudiantes. Esto nos lleva a la formulación de nuestra pregunta: ¿cómo fortalecer el pensamiento matemático para interpretar y resolver problemas con números decimales utilizando la plataforma Excel Learning como herramienta didáctica gamificada en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Santo Tomás de Aquino de Titiribí, Antioquia? Antecedentes. En el contexto internacional, diversos estudios en Ecuador, Venezuela y Panamá demuestran el impacto positivo del uso de TIC y gamificación en la enseñanza de las matemáticas. Estos trabajos destacan cómo los entornos digitales favorecen el aprendizaje constructivista, la personalización de la enseñanza y el desarrollo de competencias matemáticas significativas. A nivel nacional, los antecedentes reflejan un interés creciente por integrar las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Investigaciones como las de Parra, Bueno, Bautista y Ríos muestran cómo las herramientas digitales y la gamificación mejoran la comprensión conceptual y la resolución de problemas. En todos los casos, se concluye que la tecnología aplicada con propósito pedagógico transforma la práctica docente y promueve el aprendizaje activo. En el contexto local, los estudios realizados en instituciones de Antioquia y Tolima confirman la pertinencia de integrar las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Agudelo y Castañeda evidencian que el uso de Excel Learning y la gamificación promueven aprendizajes más dinámicos, mientras que Pinzón resalta el papel de la evaluación formativa como una herramienta de mejora continua. La justificación de este proyecto parte de la necesidad de replantear la forma en que enseñamos matemáticas. Tradicionalmente, la enseñanza se ha centrado en la repetición de ejercicios, dejando de lado la comprensión y la motivación del estudiante. Desde el constructivismo de Piaget, entendemos que el aprendizaje se construye mediante la experiencia. El estudiante aprende haciendo, interactuando con su entorno y reflexionando sobre lo que descubre. En esta línea, el docente actúa como mediador, diseñando experiencias que favorezcan la exploración y el pensamiento crítico. Por otro lado, el conectivismo nos recuerda que el aprendizaje actual se da también a través de las redes y la tecnología. Integrar las TIC en el aula no solo es un recurso adicional, sino una necesidad para conectar a los estudiantes con entornos digitales de aprendizaje. En este contexto, la gamificación se convierte en una estrategia poderosa. Incorporar dinámicas del juego, como los niveles, desafíos y recompensas, transforma la percepción del estudiante hacia las matemáticas, aumentando su participación y compromiso. Con esta base teórica, proponemos el uso de Excel Learning para desarrollar el recurso educativo digital Operaciones con Decimales, una herramienta que combina tecnología, juego y aprendizaje significativo. Esta propuesta responde también al contexto colombiano, donde las brechas digitales aún son un obstáculo. Sin embargo, mediante estrategias pedagógicas innovadoras y accesibles, podemos generar experiencias de aprendizaje más inclusivas, motivadoras y eficaces. Objetivos. Objetivo general: implementar una estrategia didáctica gamificada en Excel Learning mediante secuencias didácticas colaborativas para fortalecer la interpretación y aplicación de operaciones básicas con números decimales en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Santo Tomás de Aquino de Titiribí, Antioquia. Objetivos específicos: diagnosticar el nivel de comprensión y aplicación de las operaciones básicas con números decimales en los estudiantes de séptimo grado. Diseñar una estrategia pedagógica innovadora que utilice Excel Learning y gamificación, que integre recursos digitales interactivos y actividades didácticas enfocadas en fortalecer las competencias del pensamiento matemático. Implementar la estrategia didáctica en el aula, incorporando guías de aprendizaje basado en el juego colaborativo y actividades de secuencias didácticas en la plataforma Excel Learning con el fin de facilitar la comprensión de las operaciones básicas con números decimales.
Evaluar el alcance e impacto de la propuesta, su efectividad y relevancia, con el fin de promover nuevas estrategias y experiencias dentro de las comunidades de aprendizaje que involucra la pedagogía y de la ciencia. Vamos a continuar con el capítulo 2, marco de referencia, marco contextual. El proyecto se desarrolla en el municipio de Titiribí, ubicado en el suroeste de Antioquia, una zona con una identidad minera y cafetera muy fuerte. Su población ronda los 11.000 habitantes con una distribución casi equitativa entre áreas rurales y urbanas. En el plano social, encontramos un contexto de vulnerabilidad económica. Más del 60% de la población pertenece al CISBEN y la conectividad rural apenas alcanza el 41%. Aunque el Ministerio TIC ha instalado centros digitales, la mayoría de las instituciones rurales aún carecen de acceso a Internet, lo que limita las oportunidades educativas. En este escenario, la institución educativa Santo Tomás de Aquino atiende a estudiantes de distintos contextos con pocos recursos tecnológicos. El marco teórico de esta investigación se apoya en diversas teorías psicológicas, pedagógicas y tecnológicas que fortalecen el pensamiento matemático. Según Piaget, el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye el conocimiento al pasar de lo concreto a lo abstracto. Esta idea sustenta que las matemáticas se comprenden mejor cuando se experimentan, no cuando solo se memorizan. Vygotsky resalta el papel de la interacción y la mediación del docente dentro de la zona de desarrollo próximo. Las TIC funcionan aquí como mediadores que potencian la colaboración y el pensamiento lógico. Desde el método Montessori, el aprendizaje matemático se fortalece con la autonomía y la manipulación de materiales. En este proyecto, esa manipulación se traduce en la exploración digital del estudiante. Bowler propone que todos pueden aprender matemáticas si se fomenta la creatividad, la perseverancia y la curiosidad en entornos que valoran el error como parte del proceso. Dewey sostiene que se aprende haciendo. Por eso, la gamificación se convierte en una estrategia clave para lograr experiencias de aprendizaje activas y significativas. Ponce demuestra que herramientas como Excel Learning permiten diseñar actividades interactivas que se adaptan al ritmo y a los estilos de aprendizaje, fortaleciendo competencias matemáticas. Finalmente, Gutiérrez plantea sobre el conectivismo. Aprender es crear conexiones entre personas y recursos digitales. Este enfoque justifica el uso de plataformas que integren la tecnología y la colaboración. En conjunto, estas teorías orientan una enseñanza dinámica, participativa y mediada por TIC, donde el estudiante aprende jugando, explorando y construyendo conocimiento significativo. Elegimos a Piaget desde el constructivismo para que fuera el pilar o el cimiento para poder trabajar en nuestro trabajo y ejecución, teniendo en cuenta el aprendizaje y la gamificación, además de las ABP, las ABA, que son aprendizajes basados en problemas y basados en acciones, teniendo todo esto a que se convirtiera en un aprendizaje significativo. En el marco disciplinar, al ser nosotros docentes de matemáticas, decidimos elegir los números decimales, ya que ayudaban al aprendizaje constructivista. Teniendo estos referentes, pues nos lo generaban que ellos lo pudieran lograr. También el pensamiento matemático integral y entender la introducción de la coma y el rol del cero en los números, tanto en las fracciones hacia los números reales. Todo esto nos impulsó y llevó a que los estudiantes comprendieran más la dinámica de los números reales, ya que de una u otra manera podemos resaltar que lo tradicional siempre va a tener como ese bachecito, sin dejar a un lado que pues, es importante, pero utilizando la gamificación, que es esta herramienta dinámica, hace que haya aprendizajes significativos y la tecnología genera también habilidades. Otro aspecto es la accesibilidad e inclusión. También tener en cuenta que nuestro proceso llevó a que nosotros como docentes fuéramos guías en ese aprendizaje, o sea, no sea solamente impartido, sino que les diéramos herramientas para comprender y entender ese aprendizaje y los contenidos que se querían dar a conocer. Entonces, de una u otra manera, las tecnologías nos ayudaron a que los estudiantes pudieran ejecutar y comprender la dinámica de los números decimales. Una de las herramientas que utilizamos es Excel Learning, ya que ayudaba al pensamiento lógico matemático, y las TICs que de una u otra manera son herramientas fundamentales en este siglo, y todo esto encerrado en las políticas de ley, como la ley 115, Ley General de Educación, la ley 1450, el decreto 1290, el decreto
69 y el decreto 1075, donde hablan de todo lo que es la conectividad, las políticas, las incorporaciones de herramientas digitales, las cuales ayudan a que el aprendizaje se haga más fácil en los estudiantes. Y nosotros, como docentes de matemáticas, utilizar estas herramientas para que los estudiantes puedan comprender un poquito más los contenidos. Marco metodológico. Durante el desarrollo de esta investigación, el objetivo principal era analizar el uso de herramientas digitales, especialmente la gamificación con la herramienta SLearning. El enfoque de investigación es un enfoque mixto que adopta una combinación del método cuantitativo y cualitativo. Este enfoque no solamente busca analizar los resultados académicos de los estudiantes, sino validar y comprender las percepciones, las emociones y actitudes de los estudiantes frente al manejo de los recursos digitales, especialmente con actividades gamificadas. El tipo de investigación descriptivo-explicativo. En cuanto a lo descriptivo, se caracterizó por documentar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el área de matemáticas durante el desarrollo de las actividades de gamificación. El explicativo busca identificar esa causa y efecto que usó la herramienta el estudiante por medio de las actividades gamificadas dentro de esta herramienta de Learning, cómo fue su comportamiento, su motivación, su percepción, cómo fue ese trabajo en equipo. Modelo de investigación, mixto secuencial explicativo. En ella encontramos dos fases, la fase cuantitativa, que es la recolección de los datos y el análisis de los datos numéricos a través de las evaluaciones, los talleres, la prueba diagnóstica y todos los registros académicos. En cuanto a la fase cualitativa, es la aplicación de las entrevistas, la observación del aula de clase, en cuanto al manejo y aplicación de las actividades gamificadas en la herramienta SLearning, cómo fue esa experiencia durante el proceso de la investigación. Población y muestra corresponde a los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Titiribí, Antioquia. La muestra está conformada por 28 estudiantes del grado séptimo que oscila entre 11 y 16 años de edad. El muestreo no probabilístico por conveniencia se eligió dado que el grupo tenía acceso directo para la implementación de esta investigación. Estrategias de intervención. Está basada en secuencias didácticas. En ella encontramos tres fases, que es el diagnóstico inicial, que es la identificación de esos saberes previos, las dificultades, las habilidades, las actitudes frente a las matemáticas. El diseño y la implementación. Acá se construyeron las actividades gamificadas que se fueron desarrolladas en la herramienta SLearning, orientadas a desarrollar el pensamiento lógico y la resolución de problemas del contexto actual de los estudiantes. La evaluación del impacto es el análisis de los resultados académicos, la observación de la participación y la valoración y la motivación de los estudiantes, cómo se sintieron frente al manejo de esas actividades gamificadas durante el proceso de investigación en la herramienta SLearning. Técnica de instrumentos de recolección de datos. En ella encontramos la fase cuantitativa y la cualitativa. Encontramos la prueba diagnóstica, que era para determinar el nivel de comprensión de las matemáticas. Está la prueba final para medir el progreso académico que se vio durante la intervención y la rúbrica de evaluación, que está diseñada para valorar el desempeño y la participación y el logro de las competencias en matemáticas. La fase cualitativa son las entrevistas semiestructuradas, está la observación estructurada y la bitácora de campo. En ellas encontramos tanto la percepción del estudiante y el docente que se llevó a cabo durante esta investigación con las actividades gamificadas que se desarrollaron en SLearning con el tema de las operaciones básicas en números decimales. También está la observación de las clases, donde hubo una interacción, una motivación, unas actitudes, un trabajo de equipo por parte del estudiante. Además, también está la bitácora de campo del investigador, donde se desarrolló, donde se registró todo el proceso de dicha investigación. Encontramos la triangulación y variables. En ella encontramos tres triangulaciones, que son las de los datos, que son los resultados, las observaciones y las entrevistas. Está la metodológica, que trata del enfoque cualitativo y cuantitativo. Y está la triangulación de los investigadores, que es la revisión y discusión de los hallazgos encontrados por parte del equipo docente de esta investigación y los participantes. Esa es la ruta de investigación, consta de 4 fases, que es el diagnóstico, que es la identificación de las necesidades, de los saberes previos y los niveles de motivación del estudiante. Está el diseño, que es la secuencia didáctica de aquellas actividades gamificadas que estuvieron en la plataforma SLearning. Está la implementación, que es la aplicación ya de esas actividades gamificadas dentro del aula, mediada por la herramienta SLearning y por también por los instrumentos tecnológicos que allí se trabajaron en el aula. Está la evaluación e interpretación, que es el análisis de los resultados y la formulación de las conclusiones pedagógicas de parte de los docentes de esta investigación.
En cuanto a la intervención pedagógica e innovación TIC, esta estuvo compuesta por 5 fases. La primera fue el análisis de las planeaciones de las clases. La segunda fue una prueba diagnóstica del conocimiento en cuanto a operaciones con números decimales que tenían los y las estudiantes. La tercera era la aplicación del RED. La cuarta fue una prueba final. Y por último, la entrevista, donde se preguntó por la percepción del aprendizaje. Partiendo de las planeaciones y las observaciones de clases desarrolladas por el rector, el doctor Emanuel Herrera, se logra subrayar que en las clases de matemáticas se usan recursos visuales, se utilizan ejemplos prácticos y actividades colaborativas. De igual forma, estas clases utilizan material concreto y el trabajo colaborativo es una de las bases fundamentales. De igual forma, maneja una estructura mayéutica donde las preguntas orientadoras estructuran el aprendizaje. Se observan que las sesiones tienen objetivos claros, tienen una secuencia estructurada y que se prioriza también la participación y la comprensión de los estudiantes. Durante la prueba diagnóstica, esa prueba estuvo estructurada por 4 elementos. Uno era el conocimiento operacional que tenían los estudiantes, también el conocimiento conceptual y un aspecto socioemocional. Los resultados en cuanto a operaciones con números decimales tuvo prácticamente la mitad de aciertos y la mitad de errores. En cuanto a la comparación, una de los cimientos conceptuales con números decimales tenían un 100% de errores, 0 de aciertos, y en cuanto al concepto de números decimales, también se puede contrastar que hay un 53% de aciertos y un 47% de errores conceptuales. En cuanto a la aplicación de problemas, hay un gran porcentaje de error, es decir, que hay una oportunidad de mejorar significativamente la resolución de problemas utilizando las operaciones con números decimales. En el componente socioemocional de la prueba diagnóstica, vemos que el primer enunciado muestra o le apunta a la motivación en cuanto al aprendizaje en la materia de matemáticas. Vemos que es una motivación bastante alta. En el segundo, vemos que hay una autoconfianza bastante regular, puesto que dicen que a veces se sienten capaces de resolver problemas que involucren números decimales. En cuanto a la apertura del aprendizaje, vemos que están bastante abiertos para la implementación de herramientas digitales. Las siguientes preguntas estaban basadas en apuntarle al tipo de aprendizaje. Entonces vemos que es un grupo bastante visual y bastante interactivo, es decir, que cabe la gamificación en cuanto al acompañamiento del aprendizaje en dicha área. También tienen una percepción de sí mismos como seres resilientes, lo cual ayuda a que la frustración se pueda manejar y que también puedan avanzar de forma autónoma. En la aplicación del RED, operaciones con números decimales, los niños encontraron este ambiente y este recurso educativo digital, en el cual encontraban el objetivo del RED, también una secuencia didáctica, primero partiendo de la parte conceptual, donde encontraban videos, herramientas digitales, también lecturas y los conceptos, una actividad 1, en la cual era un juego gamificado. De igual forma, en la lectura y ubicación de números decimales, que era la siguiente secuencia, encontraban la comparación, la lectura de números decimales y un juego, un rosco. En la actividad 2 encontraban la comparación con el orden en la recta numérica de los números decimales. En la siguiente secuencia se encontraban las operaciones de suma y resta, multiplicación y división, cada uno partiendo del concepto, de la forma como se desarrollaba y actividades gamificadas al dar clic. Por último, se evalúa el aprendizaje a partir de un quizzes. Por último, vemos desde la figura 22 a la 27 la aplicación en las tablets del recurso educativo digital. Posteriormente a la aplicación se desarrolló la prueba final en el cual se vieron el resultado del fortalecimiento en la resolución de situaciones problemas, un mejoramiento operacional de los estudiantes en cuanto a operaciones con decimales y un mejoramiento conceptual de los estudiantes. En la gráfica de la figura 22 vemos cómo el total de errores pasaron precisamente a ser un 24% y un 76% de aciertos. En cuanto a la entrevista con estudiantes, hay una percepción de los estudiantes en cuanto a que el aprendizaje se desarrolló de mejor manera utilizando recursos educativos digitales y también una apertura a que se utilice en otras materias. Por último, concluimos que la implementación del recurso educativo digital, diseñado desde principios de la gamificación y de la secuencia didáctica, es una herramienta útil para fortalecer en los estudiantes las competencias del pensamiento matemático. El desempeño académico y las percepciones de los alumnos en cuanto al aprendizaje de matemáticas se vio fortalecido por la implementación de recursos educativos. El impacto que tuvo en los estudiantes fue la mejora de las competencias matemáticas, un mejor dominio conceptual, fortalecimiento de las habilidades para la resolución de problemas, una actitud más positiva frente a la asignatura y el uso de recursos educativos en el aprendizaje y una mayor motivación y autonomía y autoconfianza
en abordar situaciones problemas. En los docentes, esta es una evidencia pertinente de incorporar recursos educativos y elementos de gamificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se muestra que la innovación pedagógica es posible, que el rol del maestro se transforma hacia el mediador y el facilitador. En la institución educativa, ese es un referente concreto de eso, cómo las TICs pueden integrarse de manera eficaz y puede transformar el currículo escolar, siempre en miras del fortalecimiento del aprendizaje. Las recomendaciones a corto plazo es la incorporación de recursos educativos en la enseñanza y desarrollar espacios de aprendizaje colaborativo mediados por estos recursos educativos digitales. A mediano plazo, desarrollar estrategias de formación docente orientadas al uso de las TIC y de la gamificación en cuanto a la enseñanza. Y a largo plazo, replicar y ampliar este estudio a otros niveles de enseñanza y crear redes de conocimiento para compartir experiencias y reflexiones de la práctica docente mediadas por el uso de las TIC.